Capítulo 15. Tanuki y Blue Globe. Todo pareció detenerse por un segundo. Las aves parecían congelarse en vuelo contra el cielo azul. Una solitaria mariposa azul se detuvo en el aire. Los sonidos de la naturaleza se apagaron, sin dejar nada, solo un silencio mortal en las orillas del desierto sin fin. El momento congelado desapareció repentinamente con una enorme explosión, enterrando a todos los seres vivos bajo el polvo, el suelo y la arena cerca del epicentro. Gaara. Un destello de oro apareció junto al Godaime Kasekaje, pintando su forma magra en un brillo dorado. Los ojos rojos dilatados y carmesí se cerraron con orbes verdes, mientras que las llamas doradas bailaban en el reflejo de los ojos del líder. ¿Dónde está él? No hemos visto a Madara todavía, Naruto. Tiene que mostrarse a sí mismo pronto. El aura dorada se desvaneció lentamente, dejando a Naruto cansado y con gran respiración. El rubio se limpió el sudor de la frente, mientras sus ojos observaban la profanación que tenía delante. No podemos aguantar por mucho tiempo. Se hizo más fuerte con las 8 colas. ¿Cómo están las 9 colas? Kurama, necesita más tiempo. El jadeo se apagó lentamente y el chico rubio asintió a algo que solo él podía escuchar, antes de morderse la punta del dedo y correr a través de una larga cadena de señales con las manos. Kuchiyo no Jutsu, técnica de invocación. Con una fuerte bocanada y una enorme cantidad de humo lleno de chakra, 3 figuras gigantes aparecieron. Los 3 sapos gigantes tenían cada uno un par de clones en su cabeza, uno ya en meditación para obtener energía de la naturaleza, y uno observando la batalla no muy lejos de ellos. Chicos. Necesitamos comprar tiempo para Kurama. Los 3 sapos asintieron y casi de inmediato saltaron al centro de la lucha, hacia el monstruo gigante llamado la bestia de 10 colas. Uzumaki Naruto se levantó bruscamente de su cama, tratando desesperadamente de recuperar el aliento durante un largo minuto antes de que su corazón palpitara finalmente se calmara y sus jadeos disminuyeran. El rubio dejó su cama empapada de sudor y se dirigió al baño para limpiarse la cara y despejar sus pensamientos. Los primeros rayos de luz solar alcanzaron la pequeña ventana del baño, reflejándose en el pequeño espejo que tenía delante. El rubio miró su propio reflejo con un cerebro brumoso cuando sus pensamientos volvieron a la batalla en la tierra de los ríos cerca de las fronteras de Suna, casi exactamente donde Gaara había muerto por primera vez. Naruto negó con la cabeza, alejando los últimos fragmentos de su pesadilla y sus recuerdos. 10 minutos más tarde, se acomodó en el techo de su alojamiento, observando cómo el sol naciente calentaba lentamente el frío helado de la noche del desierto, disfrutando de los primeros rayos cálidos sobre su piel. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, detrás de las gigantescas paredes que rodeaban el pueblo. Las paredes que no habían durado mucho contra la destrucción y el poder antinatural de la bestia de 10 colas. Al final, junto con los edificios, calles e innumerables shinobi civiles, se unieron con la interminable arena del desierto alrededor de Sunagakure no Sato en el corazón de Win Country. Voy a pagar mi deuda, Gaara. Créelo. Voy a pagar. El leve retumbar de Kurama no alcanzó su conciencia. Simplemente se enterró en sus pensamientos y durante largas horas se quedó quieto, observando el horizonte, el sol naciente y el pueblo que se despertaba lentamente bajo sus pies en completo silencio. Un silencio incómodo llenó la oficina, el rostro estoico y severo del Yondaime Kasekaje solo se veía afectado por una pequeña contracción de sus ojos oscuros. ¿Y por qué concedería una audiencia privada a un shinobi de Konoha? El Kasekaje se acurrucó. Minato se colocó al lado de Naruto en apoyo y para mostrar que estaba allí si necesitaba ayuda, y una rápida mirada por encima del hombro alivió su preocupación mientras miraba los ojos confiados y determinados de su hermano. Kasekaje-sama, solicito una audiencia privada contigo para hablar sobre un asunto muy delicado. Aparte de Okage-sama, nadie puede estar presente. Los oscuros ojos del líder se movieron de nuevo y se llenaron de irritación. Se cruzó de brazos frente a su pecho, obviamente tratando de evitar hablar. Puedes hablar libremente frente a mis guardias. A menos que este asunto delicado sea por tu propio bien. La información te concierne, Kasekaje-sama. La máscara de Popa se derritió en un abrir y cerrar de ojos, revelando la sorpresa, ira, irritación y curiosidad del líder, antes de que volviera a aparecer en otro parpadeo. ¿Qué puedes saber sobre el líder de Sandy que no se puede discutir frente a mi shinobi? Con el debido respeto, Kasekaje-sama, no malinterpretes mi objetivo. Quiero proteger el futuro de un niño, no tu reputación, con la privacidad. El líder miró a las 2 rubias que estaban frente a él.
Uno era un joven confiado, el otro, el Hokage de Konoha, que esperaba silenciosamente en el fondo pero todavía estaba listo para interferir. Sus pensamientos viajaron con una velocidad insana dentro de su cabeza durante un largo y silencioso minuto antes de que lo interrumpiera. Que así sea. Seré generoso. Naruto hizo una profunda reverencia y sacó una pequeña etiqueta de papel, marcada con un sello de privacidad, de su bolsa. Si me lo permites, Kazekage-sama. Señaló el sello. No es que no confíe en los sellos de privacidad en esta oficina, pero me gustaría usar los míos para estar seguros. El líder asintió, y Naruto inmediatamente canalizó un poco de chakra en el pequeño trozo de papel, activando el sello. Su imagen se volvió borrosa desde el exterior, mientras que sus voces quedaron inmediatamente encerradas dentro de la barrera. El chico rubio miró a su líder, quien le indicó que continuara con un pequeño asentimiento. Sabemos de la bestia de una cola y su Jinchuriki. Los oscuros ojos del Kage brillaron peligrosamente, y sus músculos se tensaron. ¿Y cómo reuniste este tipo de información? Naruto negó con la cabeza. Nuestros métodos no son relevantes, Kazekage-sama. Lo único que importa es el hecho de que Suna posee el poder de un Bijuu. Lo mismo ocurre con cualquier otra nación, incluida Konoha. No te entregaré la cola única, sin importar lo que ofrezcas por ella. Naruto entrecerró sus ojos azules. No es por eso que estamos aquí. Y recuerde, estamos hablando de un ser humano, un niño, no un artículo en el mercado. El rubio dejó escapar un suspiro para aliviar su creciente ira, antes de continuar. El sello es débil. El líder de la arena frunció el ceño, mirando al joven de pies a cabeza, antes de que su mirada se moviera hacia el silencioso Hokage. El sello es lo suficientemente fuerte. Mi mejor maestro de sellos lo hizo. Naruto se pasó los dedos por sus mechones rubios y dejó escapar un gemido frustrado. Bastante fuerte, mi culo. No se ofenda Kazekage-sama, pero el que hizo el sello, en una palabra, apesta. Los ojos de Minato se agitaron visiblemente ante la declaración descarada y maleducada, y también lo hizo el otro líder, cuya ira comenzó a aumentar después de la puñalada a su orgullo. ¿Cómo te atreves a criticar a mi gente? No sabes de qué estás hablando. Ni siquiera puedes probar tu punto. Dígale a su maestro de la foca que los elementos de la naturaleza en el meridiano están desequilibrados. Esta es la causa principal que le permite a Shukaku influir en la mente de la embarcación. Él o ella entenderán, siempre que estemos hablando de un verdadero maestro de la foca. El sello es débil. Podría romperse en cualquier momento, y permitirá que Shukaku afecte al niño, tal vez incluso lo empuje a la locura. El mono tiene una personalidad muy malvada. Su sed de sangre influirá en el futuro del niño sin duda. Ofreciéndole nuestra ayuda, para arreglar el diseño, de forma gratuita. El líder de la arena entrecerró los ojos y corrió su oscuro iris una vez más sobre los hombres que tenía delante, sus pensamientos acelerados. El Yondaime Hokage es un maestro de foca. Yo también. Podemos arreglar el diseño y salvar la vida y la cordura de su hijo. Un resoplido incrédulo salió de la boca del hombre recogido. Si estoy de acuerdo con esto, esencialmente estoy entregándote la Jinchuriki de Suna, junto con el diseño del sello y, por lo tanto, la clave para tener a la bestia de una cola. Su valor es demasiado grande para el pueblo para tal riesgo. Naruto sintió que sus ojos se contraían mientras la ira crecía en su pecho, haciendo que sus músculos se tensaran visiblemente cuando la furia comenzó a abrumarlo. Inconscientemente apretó sus manos en puños, y en el fondo de su mente pudo sentir una pequeña cantidad de dolor cuando sus uñas se clavaron en la suave carne de sus palmas. Estás hablando de tu propio hijo, Datebayo. El futuro de tu propio hijo está en tus manos, y estás hablando de valores. Tú eres el líder de esta aldea, sí, pero también eres el padre de este niño. Estamos aquí para formar una alianza fuerte, para ayudarlo, y sin embargo, perdería esta oportunidad porque cree que su sello secreto pesa más que la vida y la cordura de su propio hijo. El sello no solo es débil, sino que también amenaza la vida de Karura. Porque exhibía el chakra de su propio sistema. Podría ser mortal durante el nacimiento, para ambos. El Kazekage se congeló, mientras sus ojos se estrechaban peligrosamente. Si valoras a tu pueblo, a tu gente, debes valorar a tu hijo, porque él es uno de ellos. No puedes ignorar una vida tan fácilmente. La oferta está abierta de forma indefinida, pero nos estamos quedando sin tiempo. Con cuidado lo que podrías hacer por el pueblo y por tu propia conciencia. No hagas algo de lo que te arrepientas más tarde. Naruto se dio la vuelta y salió de la oficina, seguido por el aturdido Hokage, y el sello de privacidad fue retirado tan pronto como lo cruzó. Su pecho se levantó y cayó pesadamente.
Podía sentir el latido de su pulso contra sus sienes mientras la ira comenzaba a nublar su mente, pero contuvo la furia roja que hervía dentro de sus venas para que no explotara con su último gramo de control. ¿Cómo pudo él, cómo podría ser tan terco? Arriesgar a su esposa, su propio hijo, por un secreto de pueblo que no es ni siquiera un secreto. Cálmate o vamos a rebelarnos. Estás a punto de filtrar mi chakra. Naruto de repente se detuvo en medio de la espaciosa plaza y dejó escapar un largo suspiro, forzando su ira con un éxito mínimo. Sintió una mirada punzante en su espalda, y no se sorprendió al ver los ojos estrechos del Kasekaje en la ventana cuando miró por encima del hombro. No desvió su ardiente mirada azul, ni siquiera cuando sintió una palma calmada en su hombro, y finalmente el Kage dio un paso atrás, rompiendo su conexión. Lo hiciste bien, Toroku. Aunque tu diplomacia necesita algo de trabajo, mucho de eso. Pero acertaste tu punto, y creo que, él te escuchó. Naruto finalmente apartó la vista de la ventana vacía y dejó escapar un suspiro de cansancio. Creo que arruiné el calendario de hoy. No es que esté decepcionado por eso. El Hokage se encogió de hombros y sonrió, y el chico rubio finalmente permitió que sus tensos músculos se relajaran mientras su ira y frustración se desvanecían lentamente. Ven. Creo que sería mejor si regresamos a nuestro alojamiento. Pero primero, vamos a buscar algo para comer. Naruto respondió con una amplia sonrisa mientras su estómago lo regalaba con un fuerte estruendo. Los dos shinobi rubios abandonaron la plaza, una docena de miradas sospechosas y nerviosas desde varios rincones y sombras siguiéndolos. Un breve golpe en la puerta de madera perturbó la siesta de Naruto después del almuerzo no tan ligero. Sin abrir los ojos, se fijó en la persona que estaba delante de la puerta. Baki. Otro golpe corto hizo eco dentro de la habitación, y el rubio finalmente se levantó del cómodo sofá y se movió hacia el impaciente shinobi. Mis disculpas por la perturbación, pero a Kasekaje-sama le gustaría verte de inmediato. Naruto asintió, comprendió, cerró la puerta y compartió una mirada con Minato, quien finalmente sacó la cabeza de su habitación, donde se había encerrado hacía una hora para hacer lo que fuera que estaba haciendo. Eso fue bastante rápido. El Chunin asintió y dejó escapar un suspiro nervioso. Vámonos. 10 minutos más tarde, los dos shinobi rubios estaban de pie frente a una larga mesa de madera, el más joven obviamente nervioso e impaciente, mientras que el mayor tenía una expresión estoica en sus rasgos finos. Lo único que ayudó a los nervios del joven rubio era una pequeña figura familiar que estaba de pie en el fondo, mirándolos con suspicacia. Una anciana de unos 60 años, vestida de gris con el pelo púrpura pálido. Chiyo, uno de los hermanos de honor, que no había dado su vida por su amiga en el pasado. O futuro, dependiendo de cómo lo pienses. La misma mujer que había encerrado a Shukaku dentro de Gaara, y la misma mujer que había diseñado mal el sello, empujándolo a la locura durante su infancia. El salvador de Gaara y la causa de su carga al mismo tiempo. Naruto fijó sus ojos en la parte posterior del Yondaime Kasekaje, que estaba mirando por la ventana, observando los ocupados eventos de la gente de Suna, felizmente ignorante de una decisión que podría sellar no solo el destino de un niño, sino también el de ellos. El líder corrió a través de una corta cadena de señales con las manos, y todas las firmas de chakras fuera de la habitación desaparecieron. Haré cualquier cosa por Tsunagakure no Sato, estoy dispuesto a sacrificar todo por este pueblo y mi familia lo sabe muy bien. Naruto se tensó y apretó los puños mientras comenzaba a sentir la ira burbujeando lentamente dentro de su mente. Una vez más el pueblo necesita el poder de la bestia de una cola. El Kasekaje finalmente se dio la vuelta y pasó sus ojos oscuros sobre las tres personas en la habitación. Pero también estoy dispuesto a hacer todo para proteger a mis hijos. La expresión severa se desvaneció de su rostro por un breve segundo, revelando a un hombre que se preocupaba profundamente por su familia y su aldea, antes de que su expresión se endureciera nuevamente en la conocida máscara de Popa. Pero fue suficiente para que Naruto finalmente se relajara y dejara que un suspiro de alivio saliera de su boca. Acepto tu oferta. Chiyo te ayudará durante el proceso. El Kasekaje hizo una pequeña inclinación de cabeza hacia el adolescente y el Hokage y salió de la habitación sin una palabra, dejando a las tres personas en paz. Una pesada carga desapareció de los hombros de Naruto, sus extremidades se entumecieron por el enorme alivio y la felicidad. Ocupado con su propia alegría, no era consciente de la mirada punzante de la anciana en el rincón. Minato se aclaró la garganta para llamar su atención antes de que empezara a rebotar por toda la habitación, devolviendo al niño a la realidad. El Hokage se colocó lentamente frente a Chiyo e hizo un pequeño pero cortés gesto de asentimiento hacia la anciana.
Chiyo-san. Nos gustaría comenzar tan pronto como sea posible. La anciana asintió e hizo un gesto a los dos shinobis para que la siguieran a una habitación en el primer piso. Todavía no había dicho una palabra, el único indicio de emoción que mostró fueron sus ojos entrecerrados y su mirada penetrante cuando abrió un enorme pergamino sobre una larga mesa de madera. Este es el diseño del sello de Gaara. Naruto silbó al ver el diseño, pero solo después de un minuto de observación silenciosa apareció un ceño fruncido en su rostro y el de Minato. Obaa-chan. Esto es muy, creativo, tengo que admitirlo. Los ojos de Chiyo se movieron visiblemente ante el engreído honorífico. Minato observó el sello por un largo momento antes de volverse hacia la anciana. ¿Hay una copia? Los ojos de la mujer se estrecharon peligrosamente. No hay. Y no se te permite sacar esto de la habitación. Minato asintió, pero Naruto no pudo reprimir un resoplido. Obaa-chan, no robaremos este diseño descuidado. No vale la pena. Pero necesitaremos el equipo adecuado. Pinceles, tinta, algo de papel en el que trabajar. Así. Ya sabes. Ese tipo de cosas. El Hokage puso los ojos en blanco y volvió a mirar el pergamino para continuar su examen. Después de una larga mirada al adolescente rubio, Chiyo hizo una pequeña ola con la mano. Una ambú de arena apareció inmediatamente a su lado y se fue después de que ella le contara sus demandas. El pequeño grupo permaneció en silencio durante media hora larga, mientras que cada uno de ellos examinó cada aspecto del complejo sello. Naruto sintió que su cabeza iba a explotar después de 20 minutos con la enorme cantidad de información en el fino papel. Los efectos posteriores y la reactividad de cada símbolo individual, kanji, riso y línea, el delicado equilibrio entre los dos lados del meridiano, las interacciones entre cada elemento. Podía comparar su complejidad solo con la suya ahora que podía ver los detalles finos, además de los errores que permitían a Shukaku decirle a Gaara su mente más de lo necesario. Ero Sennin declaró antes que sus diseños eran torpes y que era sorprendente que todavía no hubiera volado algo. Tenía confianza en su conocimiento y experiencia, pero al ver este sello se rompió en pedazos pequeños cuando se dio cuenta de cuánto faltaba con respecto a los detalles finos del Furuinjutsu. Los únicos campos en los que tenía absoluta confianza eran las barreras que usaba para ocultarlo a él y a la presencia de todos sus compañeros, y les brindaba protección durante la guerra y en su propio sello, que conocía como la palma de su mano. Miró a su padre y notó con alivio que sus ojos azules viajaban de símbolo a símbolo, a veces asintiendo para sí mismo, a veces frunciendo el ceño o murmurando en voz baja, mientras su papel comenzaba a llenarse de notas. Minato Namikaze fue un verdadero maestro del sello con gran conocimiento. El propio Naruto no era un hombre teórico, y aunque su conocimiento sobre Fuinjutsu todavía era muy avanzado, era en su mayoría, caótico. Sin un profesor adecuado, Naruto había aprendido principalmente de viejos pergaminos y simples pruebas y errores, había sido duro y doloroso, literalmente. Un sello explosivo justo en tu cara es un dolor en el culo. Aprender de sus fracasos anteriores había sido su método en aquel entonces. Solo había recibido ayuda con lo básico, gracias a Maipa y ocasionalmente a Kakashi-sensei. Su mente se alejó lentamente de la habitación, hacia uno de sus recuerdos donde todo había comenzado. Naruto se inclinó sobre un enorme rollo, examinando el complejo patrón negro en el documento de aproximadamente 100 años. Un ceño fruncido apareció en su rostro cuando sus ojos se desviaron de los símbolos hacia la especificación. Un sello que podría capturar a cientos de personas de una sola vez, sellando sus almas para siempre, independientemente de su poder. La mitad del patrón se había perdido durante los años, la tinta se había desvanecido y faltaba un gran trozo de papel en la esquina izquierda, llevando consigo un pedazo del diseño. El hombre rubio dejó caer su cabeza sobre la mesa, mirando los milímetros de diseño de su cara. Si pudiera hacerlo, si yo, un suspiro derrotado dejó sus suaves labios, mientras el papel antiguo crujía por el viento áspero sobre la mesa áspera, llenando su nariz con su extraño olor. Escuchó una voz suave detrás de su espalda, pero no necesitaba volverse para saber quién era. ¿Qué estás haciendo aquí, Sai? Esa es mi línea. Es casi medianoche. Deberías descansar, Naruto. El rubio agitó una mano desdeñosa, mientras que el shinobi de pelo negro se acercó a él y miró hacia la mesa. Hablar aún se sentía extraño. Todavía subconscientemente preocupado por cómo redactó sus oraciones, y su voz aún carecía de tono. A veces todavía se sentía muerto. ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo pensando. Naruto se encogió de hombros y se enderezó. ¿Qué estoy pensando?
Ni siquiera tengo la destreza para hacerlo, ni siquiera sé cómo sostener un pincel correctamente y, Naruto se quedó en silencio por un largo minuto antes de que sus ojos se ensancharan, saltó de su asiento y agarró los hombros del otro adolescente. Sai. Tienes que enseñarme caligrafía. El ex Rotanbu, siempre estoico y sin emociones, levantó una curiosa ceja. Estoy feliz de que estés interesado en las artes, pero no creo que este sea el momento adecuado para eso. No seas ridículo. No quiero pintar flores y pajaritos ni nada de eso. Lo necesito para el Furuinjutsu. El adolescente de pelo negro barrió las manos de Naruto de sus hombros. Usted es no capaz de aprender eso. Fuinjutsu requiere paciencia, precisión y un nivel de cabeza. Te falta todos ellos. Usted es torpe, pacientes hospitalizados, y exaltado. Todo lo contrario de los requisitos. Por no hablar de su inteligencia mediocre. Sus palabras una vez más carecían de la mayoría de sus emociones. No se trata de poder o no puedo. Tengo que aprenderlo, date vallo. Sai negó lentamente con la cabeza. No tienes un profesor adecuado. No tienes suficiente tiempo. Simplemente perfeccionar la caligrafía requiere años. El tiempo no es un objeto, ¿cuánto tiempo toma? Lo aprendí durante 3 años, durante al menos 2 horas al día. 3 años, durante 2 horas al día. Puedo hacer esa cantidad de entrenamiento en 2 días o menos si me esfuerzo. Naruto, eso es imposible, no hay manera de que, Sai. Dominé otros 3 elementos en semanas, lo que requiere décadas de entrenamiento para otra persona. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. El adolescente de pelo negro lo observó por un largo momento, fijando sus ojos sin emociones en las piscinas azules determinadas, y al final dejó escapar un suspiro de derrota. Definitivamente voy a arrepentirme de esto, Naruto dio una sonrisa astuta. Sai finalmente realmente sonaba como si estuviera molesto. En un día, todos los rincones del monte Miboku estaban llenos de adolescentes rubios, frunciendo el ceño, silbando, amontonándose sobre pergaminos, papeles o arena suave con un palo, las manos y la ropa manchadas con tinta negra, pero sus ojos azules idénticos se llenaron de determinación y obstinación. Mientras copian el kanji innumerables veces una y otra vez. Naruto parpadeó cuando sintió la suave mano de su padre en su hombro. Cuando miró alrededor, se dio cuenta de que Chiyo ya no estaba allí. ¿Cuándo se fue Oba-chan? Minato levantó una ceja ante el genio de los sentidos. Hace solo 5 minutos. ¿Está todo bien, Toroku? Te ves perturbado. El rubio se frotó los ojos y se recostó contra su asiento. Estoy bien. Es solo que nunca entenderé cómo alguien podría hacer esto sin preocuparse por las consecuencias, mirando a los humanos y a los bijulus como meras herramientas y armas. Minato observó a su hermano durante un largo minuto. Sabes mucho sobre el bijulu y la Jinchuriki. Lo hago, date vallo. Ten cuidado, Naruto solo agitó una mano mental contra Kurama. Sacrificio humano, equilibrio entre países, mentira. Todo se reduce al poder. Poder que podría arruinar la vida de alguien que ni siquiera lo pidió. Los bijulu no son monstruos sin cerebro. También quieren la paz. Y la libertad. Pero los shinobi los usan a ellos y a la Jinchuriki como meras herramientas. Está mal de muchas maneras, espero que algún día se entiendan entre sí. El Biju, la Jinchuriki y todos los shinobi. Minato observó al joven frente a él con sus ojos azules. Nunca pensó en esas cosas de esa manera. Pero el hecho de que un Bijulu y su Jinchuriki se entendieran entre sí era equivalente a que Iwa y Konoha estuvieran bien durante la cena. Entiendo tu punto de vista, y siento lo mismo. Utilizar a un niño para crear una Jinchuriki es impensable para mí. Nunca lo haría de buena gana. Un resoplido sarcástico salió de la boca de Naruto. Lo haría sin pensarlo 2 veces. Yo no lo haría. Naruto sintió que su ojo se contraía en su irritación, pero fue de corta duración. Él ya había superado eso. Tal vez te enfrentarás a algo que no te da otra opción. Si ese es el momento, lo haría sin dudarlo. Eres el mismo Kasekaje en más formas de las que crees. Si fuera por el bien de Konoha, te tirarías la vida con una sonrisa en la cara. Cruzaré ese puente si llego a él. Pero por ahora, nunca haría eso. Naruto observó a su padre, con sus ardientes ojos azules, su irritación previa y una pequeña cantidad de enojo, desapareció lentamente, y fue reemplazado por una cantidad natural de calma. El chico rubio desvió su mirada penetrante, una suave sonrisa apareciendo en sus finos rasgos. Si llega un momento así, no tendrás que tomar esa decisión. Tendrás que cuidar a una familia. No te dejaré morir, date vallo.
Minato se quedó en silencio por un largo minuto incómodo, masticando las palabras con cuidado, sus ojos fijos en la forma de su hermano. Sabía muy bien lo que su hermano acababa de ofrecerle. Su propia vida. Para sellar un Biju, un sacrificio era más que probable que fuera necesario. Especialmente para los más fuertes que requieren un sello complejo. El Kyuubi, por ejemplo. El silencio completo cayó sobre la idea de dejar el tema antes de que dijera algo más, de lo que se arrepentiría más tarde, vaciar su mente y su alma adolorida, y concentrarse en su tarea. Arreglar el sello y salvar la cordura de Gaara. Mientras se enfocaba en el sello, no prestaba atención a los penetrantes ojos azules que se le clavaban, brillando con asombro, orgullo y preocupación. Las horas pasaron con pequeños argumentos e innumerables ideas en la media docena de bocetos y notas, hasta que el día finalmente pasó, llevando consigo la atención de Naruto. El agotamiento y la falta de sueño abrumaron lentamente su mente cansada. Se desmayó en su silla, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados sobre el escritorio. La habitación estaba en silencio. Solo los sonidos apagados del papel crepitante y el suave volante del cepillo lo rompían de vez en cuando. Chiyo había regresado una hora después, observando sospechosamente a los dos rubios trabajar. Al final, tuvo que admitir que el mocoso tenía razón. El sello permitió demasiado espacio para que Shukaku influyera en el barco. Sus ojos oscuros se desviaron hacia el adolescente rubio durmiente, escuchando su pequeño ronquido, la expresión pacífica y casi infantil en su rostro, la pequeña contracción de sus párpados cuando su mente se convirtió en un sueño. Ningún shinobi dormiría tan profundamente dentro del territorio enemigo, no importaba quién era su compañero. Hokage o no. Afortunadamente para el rubio inconsciente, los débiles murmullos que dejaron sus suaves labios eran indiscernibles. Sus ojos se dirigieron al también obviamente cansado Hokage, quien trabajó en los últimos detalles del nuevo diseño que podría fusionarse con el sello antiguo sin mucho problema. Chiyo estaba decepcionado con el Kasekage, tal vez incluso enojado, pero en su mayoría confundido. Ella no podía entender toda esta situación. Ella no podía entender ni la decisión de Kasekage ni la de Hokage. ¿Por qué? Su voz se quebró por su edad, y apuñaló el silencio como un cuchillo. Minato había terminado su último golpe de pincelada y la miró con una ceja levantada interrogante. ¿Por qué estás haciendo esto? Chiyo continuó. Arreglar el sello no te da nada. No hay una razón racional para que hagas esto por nuestro bien. El Hokage sonrió cálidamente y miró al adolescente dormido que estaba sobre la mesa. Ganar un aliado fuerte es lo suficientemente racional, ¿no crees que Chiyo-san? La anciana entrecerró los ojos. Alianza no significa nada. Todo lo que es una promesa vacía en una hoja de papel. En la guerra, Konoha actuará solo por su propio bien, tal como lo hizo antes. Es cierto que las alianzas no significaron mucho durante la última guerra. Pero el mundo cambia, las aldeas cambian, los líderes cambian. A veces debes dejar que los cambios ocurran para ver un mundo nuevo. El ojo de Chiyo se contrajo. Entregar un arma a la mano de tu antiguo enemigo no es racional, y no es motivo suficiente para una alianza. ¿Cómo sabes que puedes confiar en nosotros? Minato se quedó en silencio por un largo momento, y sus ojos viajaron hacia el sueño tranquilo. La forma de su hermano otra vez. No juzgues mal mis acciones, Chiyo-san. No confío en ti, ni el Kasekage confía en mí. Es por eso que estás aquí observándonos en primer lugar, ¿no es así? Pero confío en mi hermano. Confía en sus sueños y en sus metas. Es por eso que estoy haciendo esto. La anciana no respondió, y su rostro solo mostraba confusión. Minato dejó escapar un suspiro de cansancio antes de separar sus suaves labios para continuar con su explicación. No estaba planeando abordar este tema. Es tu propio asunto en casa, no de Konoha. Pero, Toroku es solícito con respecto al futuro de este niño y convenció para que lo haga. Ese chico de allí tiene un gran poder, y algún día podría traer grandes cambios al mundo shinobi. Minato no dijo nada más, simplemente volvió a su trabajo para terminar los detalles finales, mientras Chiyo movía sus ojos hacia el joven dormido, y ella también permaneció en silencio por el resto del día, enterrada en su propia mente, junto con sus pensamientos. Kasekage-sama. Los dos de Konoha han terminado el diseño. Nos estamos preparando para modificar el sello temprano en la tarde. El líder de Suna asintió, pero no se giró desde los grandes ventanales de su oficina. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados detrás de la espalda, mirando las calles vacías de su pueblo dormido. Chiyo se acercó lentamente a su líder, y sin una palabra se unió a él en su ocupación.
Durante un largo rato nadie dijo una palabra para romper el silencio hasta que la anciana finalmente abrió la boca arrugada. Suna puede encargarse de sus propios problemas. ¿Por qué dejas que Konoha interfiera con nuestros asuntos internos? El Kage se quedó en silencio, sus ojos se centraron en una madre y su pequeño hijo en las calles, antes de que finalmente respondiera. ¿Es pacífico, no? Chiyo levantó una ceja, pero asintió. Sí lo es. Tengo la intención de mantenerlo así. A cualquier costo. No puedes confiar en ellos. El Kage permaneció en silencio por otro largo minuto, perdido en sus pensamientos, antes de que finalmente abriera la boca para responder. No confío en ellos, sus párpados se cerraron alrededor de sus ojos oscuros, agobiados por sus propios pensamientos, perdidos en su mente. Pero ese chico, me hizo preguntarme por mí mismo. Ojos oscuros y viejos se contrajeron. Ese chico. De nuevo ese chico. Hace meses, Jiraiya me dijo algo sobre ese chico, cuando el Hokage lo envió por primera vez aquí para distraerme durante las negociaciones. El Kage no abrió los ojos mientras sus pensamientos volvían a los 2 meses atrás. Él es alguien como tú y yo fuimos una vez, antes de que nos perdiéramos en el mundo shinobi. Todavía lleva y da buena voluntad a cualquiera sin tener en cuenta a quién se lo dio. Ahora sé lo que quería decir en ese momento. La Kage finalmente se volvió hacia la pequeña y anciana por primera vez desde que entró a la oficina. Haz el sellado lo antes posible, Chiyo-san. La anciana asintió, dándose cuenta de que su Kage había cerrado su conversación y había tomado su decisión final. Salió de la habitación sin más comentarios, pero sus pensamientos aún no se resolvieron. Naruto recorrió con los ojos el dibujo negro como tinta que atravesaba la habitación como una tela de araña. Había solo unas pocas palabras que podían describir el enorme y complejo sello. Comenzó desde el centro del techo, corrió a través de las paredes, sobre el piso y se conectó nuevamente en un estrado ubicado debajo del punto de partida. Junto con Minato y Chiyo, habían pasado 3 horas pintando el sello sin un minuto de descanso. El leve aroma de la sangre de Kasekage, que se mezclaba con la tinta, llenaba su nariz sensible, y no pudo evitar hacer una mueca. Oyó algunos pasos débiles desde el pasaje, y el Kasekage apareció en la puerta, su esposa no tan tranquila enganchada a su brazo. Naruto envió una cálida sonrisa alentadora hacia Karura y dio un paso adelante para ayudarla a navegar sin pisar ninguno de los patrones. Todo estará bien, Karura-san. Lo prometo. La mujer respondió solo con una débil sonrisa. Por favor, quítate la ropa de abrigo. Naruto sintió que una pequeña cantidad de intención de matar lentamente comenzó a llenar la habitación desde la dirección del Kasekage, pero la mujer obedeció después de un segundo vacilante, revelando su barriga redonda y su suave piel. El adolescente rubio le entregó la ropa al Kasekage, evitando cuidadosamente sus ojos, luego levantó a la mujer y la colocó suavemente en el estrado, con cuidado de no arruinar el patrón debajo de ella. Por favor, no te muevas. Karura asintió con la mirada y Minato y Chiyo finalmente también aparecieron en la puerta. El adolescente rubio se agachó para tomar el pincel y la tinta restante, para terminar el sello. Precisos golpes negros aparecieron en la piel de la mujer, en sus brazos, piernas, retorciéndose hacia su barriga redonda, donde se concentraron en un pequeño patrón giratorio alrededor de su ombligo. Naruto, una vez más, recorrió con los ojos el patrón, en busca de cualquier error, cualquier movimiento mal colocado o inestable, e hizo un gesto de satisfacción cuando no encontró nada. Cerró sus ojos azul celeste con Karura. Su rostro estaba tranquilo, pero Naruto podía ver el miedo y la preocupación detrás de sus ojos. Él envió otra sonrisa alentadora, pero el miedo no se desvaneció. Miró por encima del hombro y notó que la mirada severa había desaparecido de la cara del Kasekage. Sus ojos oscuros reflejaban la misma preocupación que la de su esposa. Kasekage-sama. ¿Podrías venir aquí, por favor? El líder entrecerró los ojos, pero al final asintió y se trasladó con cuidado al centro donde su esposa yacía casi desnuda, evitando el patrón. Sus ojos siempre rígidos se ensancharon cuando el chico rubio simplemente extendió la mano hacia su mano, pero su creciente ira se sonrojó inmediatamente cuando la colocó suavemente bajo la palma de la mano de su esposa. ¡Hey! Estás aquí como esposo y como padre. Puedes actuar así. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Minato y también entró en el centro de la habitación, frente a su hermano. ¿Estás listo, Toroku? Naruto miró al Kasekage, quien también hizo un gesto de aprobación, y luego se acercó lentamente a la mujer tendida frente a ellos. Karura-san. Esto podría ser desagradable, pero por favor sopórtalo y no te muevas.
La mujer asintió vacilante con sus ojos, luego los cerró de inmediato con los de su esposo, quien le dio una sonrisa suave y cariñosa en respuesta. Naruto hizo un último asentimiento y se volvió hacia Minato. Piscinas azules idénticas bloqueadas después de una última inspección del diseño. Se quedaron en silencio por un largo momento, antes de que ambos comenzaran a correr a través de una cadena de señales de mano enormemente larga, imitando perfectamente el movimiento del otro, como si solo estuvieran mirando un espejo. Cuando llegaron a la última señal, se congelaron en movimiento y el patrón alrededor de ellos brilló con una luz amarilla por un segundo. Luego, el brillo se desvaneció inmediatamente, dejando el color original de la tinta negra. El sello de repente se estremeció y comenzó a retorcerse en el vientre de Karura, dentro de su vientre hacía la pequeña vida bajo su corazón palpitante. Los dos shinobi rubios permanecieron congelados, solo sus expresiones cambiaron a una concentración intensa, mientras que el sello se movió lenta y sumisamente para sobreescribir al anterior. No se oía nada en la habitación, aparte del ruido de ráfagas, cuando el sello se movía y la respiración cada vez más trabajosa de los dos maestros de la foca. Sus cuerpos y mentes empezaron a cansarse por el esfuerzo conjunto, mientras que sus chakras surgieron en el sello sin interrupción. Después de media hora de esfuerzo, los restos del patrón de repente dejaron de moverse, y un bamboleo corrió a través de él. Un doloroso siseo dejó los labios apretados de Karura, y Naruto pudo sentir distante cuando los músculos del Kazekage se tensaron y sus manos se apretaron entre sí hasta que sus articulaciones se pusieron blancas. Naruto apretó los ojos y los dientes, al igual que Minato, ya que enfocaron cada vez más chakra en el sello. El ojo izquierdo de Naruto se contrajo repentinamente y su rostro comenzó a reflejar irritación junto con la concentración. Mierda, Tanuki estúpido. Naruto presionó las palabras a través de sus dientes inconscientemente mientras su mente se llenaba de los gritos y silbidos de Shukaku. Solo quédate quieto, maldito idiota. Podía sentir su sed de sangre, su lucha contra el nuevo sello, su último y desesperado intento de liberarse, atacando las pequeñas costuras y aberturas que quedaban entre los sellos nuevos y antiguos antes de que los dos se fusionaran por completo. Minato se contuvo de mirar a su hermano y romper su concentración. No voy a dejar que te metas con su cabeza, date vallo. Las dos rubias presionaron más y más chakra en el sello, y el bamboleo se apagó lentamente, el sello continuó avanzando hacia el vientre de Karura. Un respiro aliviado dejó los labios de Karura cuando la tensión desapareció. Los dos shinobi de Konoha imitaron la acción, sin darse cuenta de las repentinas miradas de Kazekage hacia ellos. El sello finalmente se contrajo una última vez antes de acelerar su movimiento cuando el último kanji y el símbolo desaparecieron de las paredes y la piel de Karura, en su vientre. Minato lentamente retrocedió para apoyarse contra la pared en busca de apoyo y se limpió el sudor de la frente, mientras que Naruto simplemente se dejó caer al suelo, finalmente permitiendo que su cuerpo cansado recuperara el aliento y descansara. Una pequeña risita salió de su boca, y lentamente se convirtió en una risa satisfecha cuando la adrenalina abandonó su cuerpo y sus músculos comenzaron a temblar por la tensión. Eso estuvo cerca. Minato asintió y regresó a la tarima mientras el Kazekage ayudó a su esposa a sentarse. Karura-san. Debes estar cansada. Por favor, descansa, Minato le dijo amablemente. La mujer solo asintió con una débil sonrisa en su rostro, antes de que casi de inmediato cerrara los ojos y cayera en la inconsciencia. El Kazekage se puso rígido y cruzó los brazos alrededor de su esposa para darle apoyo, con los ojos llenos de preocupación y miedo. Minato envió una pequeña sonrisa tranquilizadora hacia el líder. Ella está bien. Solo durmiendo. El sellado fue exitoso. El Kage asintió, levantó a su esposa que respiraba suavemente en sus brazos, la envolvió y comenzó a salir de la habitación. Se dio la vuelta en el umbral de la puerta e hizo una profunda reverencia hacia las dos rubias cansadas. Gracias. Con esto simplemente se fue, junto con Chiyo, dejando a Naruto y Minato solos en la habitación ahora vacía. Minato ofreció una mano a su hermano, quien aceptó agradecido la ayuda y se enderezó. Minato miró al adolescente por un largo momento con ojos curiosos. ¿Realmente escuchaste a Shukaku? El Chunin resopló e hizo una mueca. Incluso no puedo blasfemar tan elaboradamente como ese maldito Tanuki. Minato dejó escapar una risita suave, y agarró el hombro de su hermano. Ven. Creo que merecemos una larga siesta. Una amplia sonrisa apareció en la cara de Naruto y, de repente, cada cansancio dejó su cuerpo cuando la realidad lo golpeó con fuerza en la cabeza. Lo hice.
Lo hicimos. Sus extremidades se entumecieron por el alivio, y una gran carga desapareció de sus hombros. Sintió la necesidad de saltar por la habitación, gritar y reír maniáticamente, y solo la presencia de Minato le impidió hacerlo. La sonrisa satisfecha nunca abandonó su rostro cuando llegaron a su alojamiento, donde los dos shinobi simplemente se derrumbaron en la cama para un merecido descanso. 4 formas estaban en el enorme pasaje tallado en la roca amarillenta. El desierto todavía estaba frío después de la helada noche, pero los primeros rayos del sol naciente, que ya comenzaban a acariciar la tierra, pronto calentaron las dunas y el mar dorado a un nivel casi insoportable. Sin embargo, las vigas tempranas solo brindaron un calor agradable a las 4 personas. Después del sellado, las negociaciones avanzaron en una dirección diferente. El ambiente era más ligero y los acuerdos se dibujaron con mayor velocidad. Las discusiones tuvieron éxito y todo apuntaba hacia una fructífera alianza entre Konoha y Suna. Pronto, los comerciantes llenarán la ruta entre las dos aldeas para intercambiar bienes según el acuerdo, con la esperanza de crear más misiones para ambas aldeas ninja. Los dos líderes también acordaron que Konoha solo aceptaría una asignación del Daimyo del Viento junto con Suna, y viceversa. Los ojos oscuros del Kasekaze se cerraron con los azules, antes de pasar a otro par idéntico al primero. Las 4 formas se esperaron en silencio, reuniendo sus pensamientos para una despedida final antes de que el dúo abandonara la Tierra del Viento. Una pequeña sonrisa repentina apareció en la cara del Kasekaze, reflejada en los rasgos finos de su esposa, cuyas manos descansaban sobre su barriga redonda. Okage-sama. Te deseo un viaje seguro. Minato imitó la sonrisa y dio una pequeña reverencia en respuesta, mientras Naruto hacía lo mismo con Karura. Gracias, Kasekaze-sama. Creo que es hora de que nos vayamos. El líder asintió y una amplia sonrisa apareció en la cara del Chunin. La próxima vez que nos encontremos, Karura-san, espero que lleves en tus brazos a un niño sano de pelo castaño rojizo. La mujer le dio una cálida sonrisa. Todavía no sabemos el género. Una pequeña risita salió de la boca de Naruto. Oh, confía en mí. Será un chico con el potencial de superarte, Kasekaze-sama. El líder entrecerró los ojos, pero al final una pequeña sonrisa casi invisible apareció en su rostro borrando su expresión severa. Ese es el deber de la generación más joven. Minato sonrió y asintió de acuerdo. De repente, un pequeño gruñido salió de su boca cuando su compañero rubio le dio una palmada en la espalda, expulsando una pequeña cantidad de aire de sus pulmones y ganándose una mirada furiosa de su Hokage. Estoy seguro de que será un buen amigo para que Minato pueda tener una fiesta de pijamas o algo así cuando sean mayores. El shinobi nombrado entrecerró los ojos y devolvió la bofetada a la parte posterior de la cabeza de Naruto. Realmente es hora de que nos vayamos. Minato hizo una reverencia muy pequeña y educada, y aunque Naruto se estaba frotando la parte posterior de la cabeza con un gemido, también forzó una pequeña reverencia patética. Las dos figuras salieron del pasaje para entrar en el interminable mar de arena. El Kasekaze inclinó la cabeza hacia un lado, observando a los dos hombres rubios en la distancia, obviamente empujándose el uno al otro hasta que el Chunin comenzó a correr para evitar un golpe del Hokage. El viento sopló sus voces, pero una fuerte risa aún lo alcanzó, forzando la cara del Kage en una sonrisa. El líder meneó lentamente la cabeza y se dio la vuelta para regresar al centro del pueblo, junto con su suave esposa. Los dos shinobi rubios llegaron a los límites de la Tierra de Fuego en 2 días. La vista de bosques verdes interminables calentó a Naruto de pies a cabeza. No importaba cuánto le gustaban las noches en el desierto. Ver verde después de la larga semana en Suna no tenía precio. El adolescente rubio estiró los brazos detrás de su cabeza mientras caminaban por el estrecho sendero, en las profundidades del bosque. Es bueno estar finalmente en casa. El Hokage se rió y asintió. ¿Te sientes nostálgico después de una semana? Naruto solo se encogió de hombros en respuesta y continuaron su paseo silencioso por el sendero. Oye, Minato. ¿Todavía está la oferta de una habitación en la mansión Hokage? El Hokage le envió una cálida sonrisa. Por supuesto. Supongo que tu respuesta es un sí. Naruto asintió y una amplia sonrisa apareció en sus rostros. Caminaron uno al lado del otro, Naruto con los ojos cerrados, usando sus sentidos para caminar por el camino, y sin darse cuenta de la mirada de asombro en la cara de su compañero mientras lo observaba. Me estaba preguntando, Naruto abrió un ojo y miró a Minato desde la esquina de él con curiosidad. ¿Podrías ayudarme con algo? El Chunin levantó una ceja, y finalmente giró su cabeza para mirar a Minato.
Depende, pero es bueno escuchar al todopoderoso Hokage pedir la ayuda de un humilde Chunin. Una sonrisa arrogante apareció en su rostro, obligando a Minato a poner los ojos en blanco. No lo empujes, no puedo asignarte nada más que a misiones de rango D durante el resto del año. Un resoplido furioso salió de su boca en respuesta a la amenaza, pero fue reemplazado por un escalofrío que corrió su columna vertebral ante la idea de cultivar un huerto, cuidar a los niños y correr tras los gatos perdidos. No te atreverías. Pruébame. Naruto entrecerró los ojos, mirando el rostro sin emociones del Hokage durante un largo minuto, sopesando la gravedad de su amenaza. Realmente estás arruinado en la cabeza. El Hokage rió en respuesta y se detuvo en el camino. Entonces, ¿ayudarás? Ni siquiera sé si puedo, así que solo escúpelo. Una amplia sonrisa apareció en el rostro del Hokage. Eres realmente bueno en la manipulación elemental y junto a mí eres el único con afinidad de viento en quien confío lo suficiente con esto. Minato simplemente levantó la mano y abrió la palma de la mano, y casi de inmediato apareció un globo chakra azul girando entre sus dedos. El pelo en la parte posterior del cuello de Naruto se levantó instantáneamente mientras sus sentidos se llenaban con el poderoso chakra, girando con una velocidad demente dentro de la bola perfecta. Necesitaba cada parte de su autocontrol para abstenerse de decir algo estúpido y asegurarse de que los músculos de su rostro permanecieran estoicos. Ya sabía lo que su padre quería de él, y dentro de su mente se sentía como si tuviera 12 años otra vez, saltando en su emoción, gritando y sonriendo como un maníaco. Naruto se obligó a permanecer tranquilo exteriormente e inclinó la cabeza hacia un lado, observando la técnica tan familiar y querida con curiosidad. El rubio obligó a los músculos de su cara a moverse y reflejar la confusión mientras miraba a su padre con una mirada interrogante. Bonito. Minato levantó una ceja, y no pudo evitar la decepción de su rostro. Bien. Eso es todo lo que puedes decir. Este es mi orgullo y alegría, además de Iraishin, y todo lo que puedes decir es bueno. Sus hombros cayeron derrotados, dejando que la esfera azul desapareciera. Naruto finalmente se reunió e inmediatamente comenzó a retroceder. No quise decir bien de una manera mala, quiero decir bien como en Super Badass. Sé lo difícil que es crear algo así. Minato levantó una ceja a su hermano, tratando desesperadamente de salvar la situación, y al final, una risa se forzó y él simplemente agitó una mano desdeñosa. De acuerdo, debo admitir que no es tan elegante como algunas de tus técnicas, pero aún así es poderoso como el infierno. Naruto asintió de acuerdo. A pesar de que aprendió y desarrolló docenas de jutsu nuevos y poderosos, la base de sus más fuertes todavía era el Rasengan. Ningún otro jutsu aparte de las variantes de Rasengan era lo suficientemente fuerte como para romper las defensas de Madara. ¿Cuál fue esa técnica? Preguntó Naruto con un tono curioso. Eso fue Rasengan. Todavía está incompleto. Cada vez que intento agregar un elemento de viento, simplemente se descompone. Naruto asintió y se tocó la barbilla para demostrar que estaba pensando en la solución, que en realidad ya sabía. Entonces, ¿me ayudarás a resolver este pequeño problema? Naruto se quedó en silencio por un largo minuto, mientras sus pensamientos corrían dentro de su cabeza. ¿Y si solo le muestro? ¿Y si le dejo terminar la técnica? Él no podrá lanzarlo como yo sin el modo Sage. ¿Podrá usarlo sin dañarse a sí mismo? Tal vez con el Gaijin podría usarse de una manera segura. Lentamente negó con la cabeza para aclararlo de los cientos de preguntas inquietantes. Tengo tiempo para decidir. Una amplia sonrisa apareció en su mente cuando se dio cuenta de que tendría la oportunidad de usar Rasengan en el futuro sin revelarse, sin mencionar los jutsus restantes en su arsenal que se desarrollaron directamente a partir de él. No lo sé todavía. Tal vez pueda ayudar. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Minato. Trato. Cuando lleguemos a casa, te enseñaré el Rasengan. ¿Por qué no mientras viajamos? Minato se rió en respuesta. El único que lo sabe, además de mí, es Jiraiya Sensei y le tomó más de 2 meses aprenderlo. Sé que eres un genio de alguna manera, pero es una técnica compleja. Una sonrisa astuta apareció en la cara de Naruto, ya calculando las posibilidades. Tengo confianza en mí mismo. Lo aprenderé antes de que lleguemos a las puertas de Konoha. Toroku, eso es menos de 2 días. No hay manera de que estés, ¿querés apostar? El Hokage levantó una ceja cuando una expresión astuta apareció en su rostro, pero solo obtuvo otra sonrisa astuta en respuesta, lo que lo obligó a fruncir el ceño. Al final, simplemente desechó sus dudas, su mente ya estaba buscando el premio que iba a ganar sin siquiera mover un dedo.
Una amplia sonrisa apareció también en su rostro, y levantó una mano hacia el Chunin. Astuto mocoso. Eres tan astuto como un zorro. Tengo un buen profesor. Un contento resoplido hizo eco dentro de su mente, junto con la risa de Kurama. Trato. Si no puedes aprenderlo antes de que lleguemos a las puertas, harás cualquier reparación, la pintura y moverás cada pieza de mobiliario a la nueva casa. Solo. La sonrisa solo se ensanchó en la cara de Naruto, casi llegando a sus dos orejas. Un pensamiento surgió dentro de su cabeza, como su pequeña broma sería perfecta para su padre. Trato. Y si lo aprendo, tú serás quien lo hará, sin ninguna ayuda o jutsu. No sería justo si usas a Iraisin para mover todo, mientras que tengo que arrastrarlo todo. Pueblo con mis clones. Y crear una misión de rango de no es aceptable. Lo harás con tus propias manos y con tu cara bonita. Minato asintió, su confianza nunca lo abandonó, mientras que Naruto estaba riendo dentro de su cabeza como un maníaco, junto con Kurama, ya imaginando cómo Minato correría con las cajas y los muebles a través de las calles de Konoha, cubiertas de pintura de pies a cabeza. Entonces, ¿cuándo empezamos? El Chuunin cantó dentro de la oreja de Minato con una voz cantada, mientras que Minato tocó su barbilla mientras reunía sus pensamientos. Llegaremos a un pequeño pueblo en una hora. Necesito recoger algunas herramientas para tu entrenamiento. Naruto asintió, y las dos rubias se dirigieron hacia su destino, para conseguir algunos globos y pelotas de goma. Minato Namikaze sintió que perdía su confianza constantemente mientras veía a su hermano menor estallar el segundo globo lleno de agua con una sonrisa arrogante en su rostro solo después de una hora de práctica. Se abstuvo de dejar que su boca se abriera y el trago subiera dentro de su garganta al pensar que podría tener que llevar todo a través del centro de la aldea solo. Él sacudió lentamente la cabeza para quitar la imagen de su picota total. Una pequeña esperanza surgió dentro de su pecho. Las siguientes etapas serán mucho más difíciles. No hay absolutamente ninguna manera de que tenga éxito con ellos. ¡Ey, mocoso! Disminuye la velocidad. ¿Sabes lo difícil que es hacer algo mal cuando sabes cómo hacerlo bien? Es difícil para mí arruinar a propósito. Un resoplido hizo eco dentro de su mente. Eso es simplemente increíble. Normalmente tienes un talento natural para arruinar las cosas. Hey. ¿Cuándo fue la última vez que estropeé algo? Su única respuesta fue el silencio total. Está bien, no contestes eso. Pero todavía es difícil. Entonces inténtalo más. Usa tu cerebro obstinado. Naruto puso los ojos en blanco mentalmente, mientras que Minato le entregaba otra pelota, esta vez hecha de goma dura, y le explicó el siguiente paso, justo como Jiraiya tenía mientras buscaban a Tsunade para pedirle que se convirtiera en el Hokage de Godaime después de la muerte de Sarutobi. Naruto dejó escapar un suspiro cuando sus pensamientos vagaron hacia el Sannin serpiente. Podría estar en cualquier parte, haciendo sus experimentos sin ser molestados, y quién sabe cuántas personas ya habían muerto por sus manos desde que regresó al pasado. Debería encontrarlo y simplemente patearle el trasero. Gran plan, descontando solo un pequeño problema. Naruto mentalmente entrecerró los ojos, buscando a qué se refería el zorro. No interfieras hasta que sea absolutamente necesario. Ese fue nuestro trato. Concéntrate más bien en la bola en tu mano, porque está a punto de estallar. Naruto dejó escapar un suspiro cansado inconscientemente. No puedo dejar que se abra camino en las sombras por segunda vez. Oye, ¿qué pasa si le doy algunos consejos a Minato? ¿O al viejo? ¿Y cómo explicarás tu conocimiento? Naruto se encogió de hombros mentalmente. No lo sé. Tú eres el cerebro. Piensa en algo, me alegro de que finalmente lo admitas. Naruto inconscientemente puso los ojos en blanco. Afortunadamente, Minato había fijado sus ojos y sentidos en la pequeña bola de goma en su mano, sin darse cuenta del pequeño movimiento y su conversación silenciosa. ¿Qué pasa si me meto a escondidas dentro de la oficina y dejo un mensaje? ¿Y si te atrapan? He podido escabullirme de Anbu desde que tenía 6 años. No me atraparán. ¿Crees que harán algo con una carta anónima que dice que uno de sus mejores shinobi héroes mata a personas en las sombras? Naruto frunció el ceño mentalmente. Tienes un punto. Si solo o al menos uno nuevo de los lugares donde hace sus cosas, puedo llevarlos allí. Podría decir que percibí lo que estaba sucediendo o algo así. Naruto, si interfieres demasiado no sabrás lo que pasará. Ya hemos hablado de esto una y otra vez. No puedo simplemente sentarme y esperar. Y sin embargo, todavía no entiendes la precaria posición en la que te encuentras. Entiendo exactamente en qué posición me encuentro.
Un golpe repentino interrumpió su discusión, y el rubio Chunun parpadeó hasta sus manos, con los ojos muy abiertos. Mierda. Sí. Mierda es una buena palabra, idiota. Mierda. Naruto giró su cabeza hacia la voz y encontró a un Minato boquiabierto que lo miraba con los ojos muy abiertos, con incredulidad escrita en su rostro. Naruto se encogió de hombros mentalmente y envió una sonrisa astuta hacia el Hokage, que se parecía a un pez en el suelo jadeando por aire. Minato estaba luchando entre sentimientos de enorme orgullo, por el hecho de que su hermano era un maldito genio, y le preocupaba la posibilidad de que pudiera perder esta apuesta. Entonces, me gustaría que mi habitación fuera naranja. Minato arrojó sus ojos de la mano vacía de su hermano hacia los ojos azules, y levantó una ceja incrédula. ¿Naranja? Sí. Naranja. Hay algo malo contigo en la cabeza. Y tú serás el que pintará tu habitación de naranja, no yo. El Hokage negó lentamente con la cabeza mientras forzaba que su voz sonara más segura de lo que sentía. La imagen de sí mismo cubierta de pintura naranja ya comenzaba a formarse dentro de su mente, forzando una mueca en su rostro. El Hokage de Konohagakure no Sato cruzó las puertas de la aldea con una expresión perecedera en su rostro, su cabeza colgada en su pecho con la derrota y sus ojos bien abiertos, murmurando continuamente su incredulidad. Por otro lado, su joven y rubio compañero marchó dentro de las puertas, sonriendo de oreja a oreja. El dúo pasó ante los dos curiosos guardias Chunin. Uno de ellos comenzó a abrir la boca, pero la cerró de inmediato cuando el Hokage le envió una mirada penetrante que prometía dolor y sufrimiento en forma de al menos un mes de largas misiones clasificadas con una D si se atrevía a preguntar algo. En medio de la aldea, Minato finalmente se preparó y se volvió hacia su compañero con una cara seria. Nos reuniremos mañana. Tengo que hablar con Sarutobi antes de irme a casa. Naruto asintió, todavía sonriendo ampliamente. Dentro de su mente ya se había formado una pequeña cantidad de excitación. También sentía curiosidad por lo que encontraría en casa. O más exactamente, lo que su clon había encontrado mientras estaban fuera de la ciudad. Podía sentir que el sello de la puerta aún estaba intacto y que el clon no se había dispersado, lo que significa que no había sido detectado ni molestado. El rubio Chunin se dirigió a su apartamento y entró en su apartamento después de 10 minutos de caminar en silencio, todo el camino impidiéndose con cuidado de salir corriendo hacia Konoha en su emoción. Su corazón latía más y más rápido por la euforía cuando dejó caer su bolsa en el suelo y agarró la manija de la puerta al baño, prácticamente lista para abrir la puerta. Inmediatamente sintió el repentino pico de chakra dentro de su cabeza cuando el sello de seguridad desapareció y la pequeña cantidad de su propio chakra que quedaba dentro del sello regresó a él. Naruto dejó escapar un largo y calmado suspiro antes de entrar al baño. Sus ojos inmediatamente se fijaron en la esquina. Una sonrisa satisfecha apareció en su rostro cuando solo la esquina vacía lo miró. Había estado lejos por más tiempo de lo que había pensado que sería, por lo que esperaba que el chakra que había bombeado dentro del sello fuera suficiente para durar hasta que regresara. Sus manos experimentadas pasaron por una corta cadena de señales de mano, y las barreras desaparecieron de la esquina, revelando a un adolescente rubio de aspecto muy cansado, ya fuera del modo Sage para evitar la detección ya que las barreras estaban bajas. El clon dejó escapar un enorme bostezo y se enderezó lentamente, obviamente tratando de provocar al verdadero Naruto cuya curiosidad había aumentado a un nivel insoportable. Así que... El clon hizo una media sonrisa, y lentamente negó con la cabeza. Lo siento, jefe. Es casi como si desaparecieran de la faz de la tierra, encontré a todos los malditos shinobi en el país de fuego y la mayoría de los shinobi en los otros países elementales, excepto Madara y Obito. El rubio Chunin dejó escapar un suspiro de decepción y se pasó una mano por sus mechones dorados. El clon lo agarró por el hombro para tranquilizarlo, luego desapareció, dejando nada más que una pequeña nube llena de los últimos restos de su chakra que ya se estaba desvaneciendo. Naruto caminó hacia su habitación, llegando a su cama con sus suaves almohadas blancas justo a tiempo cuando el agotamiento de su réplica finalmente lo golpeó con toda su fuerza. En el segundo siguiente, el rubio Chunin se desplomó sobre la cama con un gemido. Los recuerdos de su clon continuaron apareciendo con fuerza imagen por imagen. Un ceño fruncido apareció debajo de sus párpados cerrados como recuerdos que señalaban las firmas de chakra de la vez, o el futuro, dependiendo de cómo lo pienses. Los miembros de Akatsuki aparecieron.
Pero fue reemplazado por una suave sonrisa cuando encontró al Yaiko que aún vivía, a un Sabusa probablemente perturbado, a un Killer Bee entusiasta, e incluso al chakra casi invisible de un Aku pequeño. Naruto, finalmente abrumado por el agotamiento, se dejó llevar por un sueño sin sueños.